El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Esta semana pasé por la casa de un amigo y vi que toda su familia volaba con el Wi-Fi. El hijo jugaba en línea, en la sala, la mamá viendo videos y mi amigo comodísimo, viendo una peli nueva. Ay, pero tranquilo, no seas envidioso. A lo mejor contrató los nuevos planes de Claro Hogar con precios más bajos, con internet de fibra óptica, con doble velocidad, Claro TV con series y pelis y telefonía fija ilimitada. No pierdas tiempo y contrátalo ahora al 505,000. Hola, buenos días. A 7 semanas de ir a las urnas, el tiempo apremia porque una campaña de unos pocos días será insuficiente para que los candidatos puedan dar a conocer su pensamiento y sus propuestas al país. Descifrando inicia esta semana algunas entrevistas con las candidatas a la vicepresidencia de la República que, aunque la Constitución dice que ejercerán las funciones que asigne el presidente o la presidenta, no siempre es así porque pueden haber acuerdos previos. Justamente, ¿qué tareas han acordado que ejercerán nuestras invitadas? ¿Cuál es su visión del país? ¿Cuál es su compromiso con los jóvenes? No solo porque son el mayor porcentaje del electorado, sino porque también son el presente y sobre todo el futuro del país está en sus manos. Respuestas a estas y otras preguntas buscaremos hoy en este programa especial de Descifrando con 2 de las 7 candidatas a la vicepresidencia de la República. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Le doy la bienvenida a la doctora Luz Marina Vega. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Herbas del Movimiento Reto. Luz Marina, mi audiencia está en varias provincias del país y por las redes también en el exterior. Quiero que le diga para comenzar por qué aceptó ser compañera de fórmula con Javier Herbas como candidata a la vicepresidencia de la República. Bienvenida, Luz Marina, buenos días. Buenos días, Thalía, qué gusto, muchísimas gracias por este espacio, agradecer la sintonía de los radioescuchas. Con Javier Herbas, el vínculo nació a través de mis hijas en la campaña anterior, cuando mayoritariamente los jóvenes optaron por la candidatura de Javier. Les gustó mucho el plan de trabajo, me lo hicieron conocer y obviamente yo también me sumé a eso. Luego hemos tenido algunas reuniones con Javier. Vi que tenía un interés genuino en sacar adelante al país, tomando decisiones muy pragmáticas, muy fuertes, muy congruentes en el tema de seguridad, de obras, de salud, que es su eslogan de campaña, el SOS, y también porque había invitado a varios participantes quichuas y para que conformen su lista tanto en las candidaturas provinciales cuando en las nacionales, y también porque Javier tiene un interés particular en apoyar a todo lo que es los pueblos y nacionalidades indígenas, entendiendo que son en sus territorios donde hay la mayor deficiencia en salud, educación, protección social. Todo eso lo habíamos conversado y a pesar de lo difícil y lo retante y el desafío que implica esto, creo que tenemos que dar un paso al frente y tratar de contribuir desde nuestra experiencia a que el país pueda salir del piche en el que se encuentra. Justamente, Luz Marina, su experiencia en la medicina es de larga data. Estamos a bordo de que llegue el fenómeno del niño y si ustedes resultan elegidos, prácticamente asumirían las primeras magistraturas con el fenómeno del niño encima, agobiando al país. Esto trae enfermedades muy serias. ¿Tiene usted una visión, tiene usted un proyecto de cómo atacar directamente a esas enfermedades que podrían llegar con el fenómeno del niño? Mire, sí. Nosotros, el fenómeno del niño nuevo en el país
Y eso ha generado cierta experiencia y ciertos documentos que hemos podido revisar, y también reunirnos con colegas, no solo médicos, sino también personas de agricultores que están en los diferentes ámbitos. También acá, cuando sucede el fenómeno del Niño, las personas se afectan por las condiciones ambientales que se generan. Entonces vienen las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas transmisibles como el dengue, malaria, leptospirosis. También hay que entender que se afectan las carreteras, los puentes, los caminos, hay deslizamiento de tierras. También se afecta la parte productiva del país, la agricultura, la acuacultura, en fin, es decir, con todo es concatenado. Veo que en estos momentos, cuando les he podido escuchar y preguntar, aún no hay un plan de contingencia desarrollado. Ellos lo están haciendo exclusivamente desde el ámbito, como que si fuese responder ante esta situación exclusivamente responsabilidad del gobierno central. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos y sabemos que van a ser afectadas de las personas, ya tenemos que tener diseñado, y de hecho hemos podido trabajar en, si es que el gobierno que está en estos momentos no lo hace, sí darles un soporte al menos desde la parte técnica, enviando documentos para que puedan a las personas ya definir en dónde van a ser los albergues, cómo va a ser el suministro de agua, cómo vamos a prepararnos con las dosis de los fármacos y cómo vamos a trabajar también en la dotación de alimentos. Conjuntamente, desde luego, tiene que revisarse cuáles son las carreteras, los caminos, los puentes que van a ser afectados, y lo mismo en el ámbito de la agricultura, de la acuacultura, sabiendo que puede afectarse fuertemente, por ejemplo, el sector camaronero, que en este año 2003 fue inclusive uno de los rubros que en exportaciones superó al petróleo. Pero el gobierno central tiene que convocar a todos, a las juntas parroquiales, a los municipios, a la prefectura, a la cooperación nacional e internacional, a las fundaciones que están ahí, y desde luego a la ciudadanía. Si todo tratamos de hacer con un enfoque exclusivamente asistencialista, no habrá recurso humano que soporte, ¿verdad?, toda la necesidad. En ese sentido tenemos diseñado cómo podría ser si estamos nosotros, y si no, participarles nuestros documentos en caso de no gozar de la confianza popular. Luz Marina, claro, las sensibilidades como mujer y como indígena deben ser potenciados, ¿no? Porque sería el primer caso de una vicepresidenta indígena en el Ecuador. ¿Qué le hace pensar que usted va a hacer un gran papel, o cómo se prepara, más bien dicho? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se prepara? Porque a veces la impronta que queda de las primeras veces marcan el destino de los pueblos. ¿Cómo se siente usted con este desafío? Bueno, bastante asustada, la verdad, porque es un reto enorme, pero a la vez también uno regresa a ver, y tenemos una experiencia que es verdad, lo pudimos hacer en un cantón pequeño, pero nosotros trabajamos y convocamos con todos los sectores del país, salud, educación, con las organizaciones de base, con organizaciones de mujeres, y logramos tener un impacto muy, muy grande, satisfactorio en el tema de salud, de educación. Yo pretendo que hemos hablado con Javier, y básicamente le he dicho que trabajemos, y no solo desde la vicepresidencia, pero liderando sí desde ese espacio todo lo que es el área social, salud, educación, inclusión, las personas con discapacidad, el tema de violencia de género, pero aunando esfuerzos entre todos, considero, y eso a la vez también nos daría la posibilidad de transparentar los procesos e ir eliminando, cerrando los derroteros que tienen ahora producto de la corrupción, y que es una lacra que viene arrastrando al país. En ese sentido, confío en que las organizaciones de larga trascendencia que están trabajando en el tema de derechos puedan ser involucradas y puedan darnos su apoyo, su contingente,
para que podamos entre todos y trabajar por el país. Si pensamos que lo podemos hacer solos, no lo vamos a lograr. No estamos solos, nos tenemos, cada uno de los ecuatorianos somos parte de este equipo. Luz Marina, usted menciona a sus hijas que en la anterior campaña le llevaron a que apoye a Javier Hervas, pero también tiene su hermana que fue canciller. ¿Qué consejos le da ella? Porque el paso por el poder sí deja también huellas, ¿no? ¿Qué le ha dicho ella de esta candidatura suya? Bueno, Nina me ha dicho que tengo que ser fuerte, que mi papá fue un hombre político desde pequeño también y que de la mano de él crecimos en política. Decía, papá, siempre te decía, y acuérdate de él, decía, si puedes, nunca digas no puedo, di siempre puedo. Otra cosa es no querer, y tú si quieres. También ha sido un gran soporte en este sentido de decir la política, ella que ha estado en altas funciones del Estado, de señalar que se necesita la fortaleza de uno, de la familia, y sobre todo rodearse de personas transparentes que son quienes ayudan a hacer el trabajo. Así que Nina es mi ejemplo, Nina es la hermana a la quien queremos y respetamos muchísimo, y tener su consejo, su fortaleza, me recuerda a mi papá, y eso ayuda a que todos los días, cuando uno amanece y dice, vaya, qué responsabilidad tan gigante, uno diga, vaya, no está, tampoco está sola, y sí, nos damos ánimos de esta forma. Qué bien. También hay otro tema importante en esta campaña, no solamente porque la juventud, según las estadísticas, son los que van a decidir, los jóvenes van a decidir las elecciones en esta ocasión, porque son la mayoría. ¿Qué tiene pensado usted, porque tiene hijas jóvenes, que le comentan a usted que son las necesidades de ellos, porque tienen muchas veces una visión un poco diferente de las personas adultas, porque ellos no solamente que son el presente, sino que en las manos de ellos está el futuro del país? ¿Qué visión, qué planes tiene para acercarse a los jóvenes e involucrarles no solamente en la tarea del Estado, sino darles posibilidades a ellos? Porque lo que quieren es primero educarse y después un trabajo. Justamente de la mano de las hijas está el hecho de facilitar el acceso a la educación, creando y fortaleciendo los sistemas de cooperación. Por ejemplo, tenemos en población indígena, en población afro, en población montubia, población de la periferia, miles y miles de jóvenes no acceden a la educación por falta de recursos económicos. Pero ahí tenemos la experiencia de la Universidad Católica, de la Universidad San Francisco, de la Fundación Hans Seidel, de otros países también, que dan becas. Entonces nosotros también habíamos planteado que se pueda focalizar a los jóvenes, ¿verdad?, que están en condiciones de inequidad, que se pueda hacer una focalización para dar becas y que puedan acceder a los estudios universitarios. Pero hay que facilitar, o sea, la forma en la cual en estos momentos está diseñado es una forma en la cual es imposible que puedan acceder. Lo otro, hay que aprovechar las tecnologías que tenemos ahora y facilitar también a que puedan, por ejemplo, o alcanzar una maestría, que no sea tampoco una condición sine qua non ahora para ser docentes. Por eso es que ahora hay maestrías tan caras, todos ofrecen, porque como primer requisito es que usted tenga una maestría para ser docente, por decirlo, para tener acceso a otro tipo de cargo, cuando no se ha generado experiencia todavía. Entonces son aspectos que el Ejecutivo puede tomar, ¿verdad? Y lo otro también es que los jóvenes están con los emprendimientos de digitalización de algo, de crear apps, pero necesitan un fondo, un recurso, y en ese sentido también creemos que la banca pública debe cambiar su enfoque, porque está orientado a tener las mismas políticas que la banca privada. Entonces la banca pública tiene que jugar un rol diferente, estableciendo tasas de interés, creando paquetes
diferentes que sean motivo de crédito. Por ejemplo, cuando tuvimos el conversatorio con unos jóvenes también nos decían que ojalá haya moratoria en la paga de impuestos, porque no es que uno cuando tiene un emprendimiento enseguida empieza a tener rentabilidad. Entonces son algunos aspectos de los cuales hemos conversado, y el otro tema que los jóvenes también han planteado es que realmente se pueda hacer rentabilidad en productos novedosos como son la agroindustria. Entonces hay bastantes cosas que hacer. Al menos nosotros esperamos poder sentar algunas políticas en la banca pública, en el acceso a la universidad, para poder dinamizar el acceso de los jóvenes a la universidad y también a generarse empleos, no solo en la burocracia, sino que puedan dinamizar sus propias fuentes de trabajo. Claro, las tareas son enormes y realmente mejorar las condiciones para todos los sectores, pero sobre todo para la juventud, es un reto enorme. Pero han hablado con Javier Hervas. ¿Qué áreas usted tendría bajo su responsabilidad? Yo le he preguntado de los temas sociales y de la salud, porque es su especialidad, pero me está hablando también de emprendimientos. ¿Qué le gustaría hacer? O más que eso, ¿qué han decidido con Javier Hervas de que si ganan las elecciones se encargaría usted como vicepresidenta? Yo le he pedido el área social, salud, educación, inclusión social. ¿Por qué esto le he pedido a Thalía? Porque ya hay estudios que realizó el señor Kim de Corea, por ejemplo, en los cuales dice que los países que tienen han dinamizado su economía es precisamente porque tienen talento humano. Un país que no tiene formado a sus habitantes es un país que se está quedando rezagado, más cuando los procesos tecnológicos exigen más capacitación todavía. Y creemos que en eso, obviamente no es que uno solo se va a encargar de esa área, y por esa razón anclado la educación, a la salud, anclado también al emprendimiento que se trabajará con Javier. Es una división, como diría, donde yo tengo más fortaleza y donde más tengo interés, es precisamente por esto. Sin que nuevamente ni Javier ni yo nos podamos deslindar de todo lo que es la responsabilidad. Hemos visto que en un corto periodo de tiempo sí podemos dar muestras claras de cómo dinamizar y mejorar algunos ministerios, y que van a requerir decretos ejecutivos, tomar decisiones en el ámbito administrativo, en el tema de cómo mejorar los procesos para financiar, trabajar con indicadores, para tener mayor eficiencia y eficacia de los recursos. Entonces, en eso estamos muy animados, porque han tenido la gentileza también sectores que tienen mucha trayectoria en salud y educación, en brindarnos los documentos donde ya hay una hoja de ruta de cómo se podría empezar a mejorar procesos que hoy por hoy son sumamente engorrosos y que no le permiten al país ser más ágil. Luz Marina, permítame aquí hacer una pausa para regresar luego con usted y seguir conversando, y recordarle a la audiencia que nos puede escuchar en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, estamos en esta entrevista especial con la doctora Luz Marina Vega. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Hervas del movimiento Reto. Luz Marina, otro de los retos que tenemos los ecuatorianos el día de las elecciones es también pronunciarnos sobre el Yasuní. ¿Cómo votará Luz Marina Vega por la consulta popular? Mire, es evidente que producto del calentamiento global, ¿no es cierto? El calentamiento global ha sido precisamente consecuencia de políticas extractivistas. Y todos somos parte del problema. En ese sentido, yo le decía a Javier cuando hemos conversado que también hay estudios del Fondo Monetario Internacional donde señalan
que no hay que hacer extractivismo ni minero, ni petrolero, ni de otra naturaleza en zonas tan complejas y de biodiversidad como es, y ni siquiera ahora en la consulta se está planteando todo lo del Yasuní, se está planteando específicamente de bloque 43. Así es. Porque los costos de reparación son gigantescos, son peores. Y también habíamos analizado que desde el otro extremo también señalaban que el país va a dejar de recibir ingentes recursos, lo cual le hemos dicho, primero, no es todo el Yasuní. Segundo, recordemos que uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador es que todo el presupuesto del Estado, de acuerdo a los especialistas, dicen que apenas la tercera parte está llegando a su destino, es decir, a la población, porque lo otro se va a la corrupción. Entonces, acá mi decisión es proteger el ambiente, proteger a que el país no pierda, ¿verdad?, producto del extractivismo, que pierda y que se meta en problemas muchos más de reparación que no los va a poder hacer. Y también que pensemos que el petróleo, de acuerdo a los expertos, también nos han dicho que en el 2017 ya se acaba. Entonces es momento de mirar al campo, de volver a ver, ahí tenemos un potencial gigantesco. Y me ratifico que a veces es muy simple decir sí o no. Yo creo que hay que debatir, hay que conocer de lado y lado y también ser muy claros qué representa lo uno y lo otro sin ocultar información. Esa es mi posición y por esa razón, Talía, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de entender que no podemos seguir siendo un país exclusivamente extractivista ni andar justificando esos recursos van a solucionar los problemas que tiene el país, cuando los problemas que tiene el país es precisamente producto de la corrupción, de la falta de recuperación de impuestos apropiados y de otros recursos que se están visibilizando, que realmente son los que van a sostener el país. Claro, sí. Luz Marina, si es que le pediría a la gente escucharle, ¿no? Como están haciendo ahora, mi audiencia le está escuchando, y usted podría darle 2 o 3 motivos por los cuales tendrían que votar en las elecciones del 20 de agosto por Javier Hervas y Luz Marina Vega. ¿Cuáles serían esas 3 razones? A 3 razones lo hemos planteado como el plan de gobierno resumido en el SOS, en el tema de seguridad. Es uno de los problemas más graves que tiene el país. Y también ahí debo volver a señalar que no se han tomado las medidas que podrían haberse tomado, no por desconocimiento, sino porque algo está ocurriendo, hay algún acuerdo que no permite, ¿verdad? Cuando nosotros hemos visto y hemos sido testigos de que piden a gritos que sea el ejército el que controle las calles, dejando a un lado a la policía, se ha generado cierto conflicto. Sabemos que tiene que haber un real ejercicio de las competencias que le compete a cada uno. Por ejemplo, la seguridad externa, las puertas por donde viene todo el tráfico de drogas. Tiene que ocuparse quién es la fuerza militar. La seguridad interna, la policía. Hay que dotarles de herramientas, ¿verdad?, jurídicas que les permitan actuar en consecuencia con una adecuada observancia. SOS en seguridad hay cómo hacerlo si se tiene voluntad política. En el tema de obras también estamos trabajando con lo más emergente que necesita el país para que pueda dinamizarse el sector agrícola, el sector turístico y el tema de salud, que está también involucra educación y todo lo que es el tema social, de género, discapacidad. Estos son nuestros grandes ejes. Les invitamos precisamente a votar por eso. Es una síntesis muy corta, pero lo que sabemos es que si hacemos bien nuestra tarea, todos seremos beneficiados. Luz Marina, ¿usted cree que el movimiento indígena, no solamente como organización, sino los grupos indígenas del Ecuador, se sienten representados por usted y le darán su voto? Te
debo de contarles que en la lista de Xavier Herbas, tanto en la lista de asambleístas a nivel nacional, cuanto a la lista de asambleístas provinciales, tenemos muchísima representación quichua. Y me he estado reuniendo con algunos de los candidatos, quienes han venido con sectores importantísimos del sector campesino, del sector quichua, de la Amazonía, a darnos el respaldo. El movimiento no es indígena, no es uniforme, tienen sus propios criterios, ¿verdad? También están apoyando otras candidaturas, pero me complace decir que también representamos a la Federación de Campesinos, la FENOS, en los cuales están los arroceros, los agricultores, en fin, y ese respaldo que vienen a darnos, no solo por ser indígenas, sino porque ven que hay capacidad en las distintas personas que los estamos representando, nos ha dado muchísima emoción, mucha fe de que se están sumando a este proceso convencidos de que sí podemos hacer algo diferente y en los cuales también se motivará la amplia participación ciudadana para que podamos dar una respuesta, no solo como gobierno central, sino con los distintos niveles de gobierno y desde luego con participación social. Pachacuti tuvo en las pasadas elecciones un realmente desbordante efecto positivo de solidaridad y de reconocimiento del país a las propuestas que tenían. Le dieron el voto y tuvieron un bloque enorme. ¿Cómo valora usted la presencia de ese bloque en la Asamblea Nacional? Porque inclusive hubo varias denuncias, alguna gente fue acusada, inclusive hubo un dirigente indígena que tiene un juicio por violación. ¿Cómo valora usted esa presencia de un bloque tan enorme como fue de 27 diputados asambleístas en la Asamblea Nacional? Bueno, ahora Pachacuti u otras fuerzas por la izquierda democrática no van a tener representación. Por favor, valore cómo fue la presencia del bloque de 27 asambleístas en representación de Pachacuti en el Congreso pasado. Ya, mire, eso fue importante, la presencia, y fue un voto de confianza de gran parte de la sociedad, no solamente de la población quichua o la población guaraní. Dieron su confianza a un movimiento político y tanto de organización como la CONAIE cuando lideraron las protestas por reivindicar derechos. Yo pienso que fue bien importante esa presencia, pero que como en todo movimiento, ¿verdad?, cuando a veces necesitan renovarse o tienen sus crisis, en estos momentos quizás no han sabido valorar todo lo que obtuvieron de la confianza popular que se logró en ese momento y se ha perdido realmente una vocería importantísima. Creo que están a tiempo de superarlo, creo que el tema que ahora ellos mismos se han visto que por las disputas internas no pudieron tener representación, pero la otra fue producto de la lucha y yo pienso que es una lección para ellos como organización para que puedan y deban anteponer intereses personales a los organizativos. Para concluir la entrevista, Luz Marina, y gracias por darnos ese tiempo, a mi audiencia le agradece. ¿Cómo se define Luz Marina Vega, candidata a la vicepresidencia de la República? Yo soy una mujer de procesos, soy una mujer que cree en la participación ciudadana, soy una mujer que cree que hay que compartir el gobierno, y por eso cuando mi esposo pasó por la alcaldía y yo pude participar, trabajamos para juntas parroquiales, la prefectura jugó su rol, la cooperación internacional también. Yo soy una mujer de diálogo, el diálogo no podemos agotarlo. Soy una mujer que cree en cada uno de los ecuatorianos que contribuyen, que cada día hacen su mejor esfuerzo, ¿verdad?, para dar lo mejor de sí mismos. Y también creo que hay que participar en política, y como decía mi papá, política de la buena, en la cual uno tiene vocación de servicio y lo puede hacer con conocimiento y con convicción. Esas son, así ha sido Luz Marina Vega, cree en la lucha social,
porque los derechos también los hemos conquistado a través de la lucha de las organizaciones. Por eso mis hijas ya pudieron tener sus nombres en quichua, y también estoy terciando para la vicepresidencia gracias a la lucha de las mujeres que lograron hacer más equitativa la participación de la mujer. Esa soy yo. Espero seguir trabajando independientemente de los resultados, porque trabajar en territorio es lo más maravilloso que me ha pasado a mí. Muchas gracias a la doctora Luz Marina Vega. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Hervas del Movimiento Reto. Buenos días, muchas gracias. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta en este programa especial de Descifrando. Gracias por seguir con nosotros. Doy la bienvenida a Andrea González Nader, ingeniera en medio ambiente, activista y emprendedora, y hoy candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Fernando Villavicencio por el Movimiento Construye. Andrea, ganan las elecciones y se enfrentan de bruces al fenómeno del niño. ¿Cuál será el papel de Andrea González en ese momento? Thalía, muchísimas gracias por este espacio a las candidatas a vicepresidencia. Creo que las mujeres, y sobre todo, las mujeres con raíces cuencanas, estamos alzando mucho la vara del juego de la política. Qué increíble ver que cada vez se profesionaliza más este tema. Y en base a la pregunta que me haces, con Fernando decimos en broma que la vicepresidencia de él no es un florero, ¿no? Hay que recordar un poco que según la Constitución, la vicepresidencia tiene dos funciones muy específicas. La primera es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o permanente, y la segunda, las que él entienda que puede ayudar en la vicepresidencia con. En este caso, con Fernando, yo le he pedido específicamente 3 ejes transversales: economía verde, desarrollo sostenible y cambio climático, justamente por el tema del fenómeno del niño, que no solamente se viene, sino que va a ser más seguido, y estos fenómenos climáticos que cada vez afectan más nuestra matriz productiva, sobre todo en el tema de la costa, con la producción de arroz, por ejemplo, la pesca del atún, de la albacora para el encebollado, cosas que ya afectan nuestra seguridad alimentaria como tal, ¿no? Tenemos un plan estructurado que tiene 3 ejes muy fundamentales en donde nos vamos a mover, que es el tema de prepararnos para el tema de las carreteras antes de que sucedan, adquirir una cantidad necesaria de puentes Baileys, que en su momento nos ayudaron mucho en el niño del 98. Ya hay planes de cuáles son las carreteras que en este momento inclusive ya se encuentran deterioradas por fenómenos climatológicos. En el tema del niño será peor. También el tema de la gestión de riesgos, de prevenir las inundaciones. En todas las ciudades del mundo se tienen alarmas con prevención para inundaciones y para deslaves. Entonces hay que fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y por último, pero no menos importante, como para poner los 3 ejes así muy claros, es el tema de la activación en territorio de voluntariado, algo parecido a lo que fue la defensa civil en su momento, pero sin quitarle obviamente el tema de la gestión y la organización de todos los actores que tiene ahora el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Gracias, Andrea. Claro, yo estoy planteando un escenario el más probable, ¿no? Y realmente dramático por lo mismo. Yo pienso siempre en los niños y en los sectores más pobres, que siempre son los más vulnerables por toda la complejidad y la desatención sempiterna que ha tenido este país. ¿Qué hacer con los niños y qué hacer con la educación de los niños? Porque un tiempo estarán prácticamente con el agua hasta el cuello, habrá que a lo mejor inclusive reubicarles. ¿Cómo se va a atender eso con las sensibilidades que tiene una madre joven de 2 niños? Y es un reto a nivel mundial, ¿no? Tenemos varios retos encima de la educación, tiene que actualizarse en muchos aspectos. Primero que nada, Fernando y yo somos firmes creyentes que el tema de centralizar la educación en las escuelas del milenio en muchos lugares fue un error por la poca accesibilidad que tienen justamente, y este riesgo constante a perder la conexión tanto vía carretero o por inundaciones o por deslaves a llegar a lugares alejados. Queremos retomar las escuelas de manera descentralizada y sobre todo sumar a la tecnología. El tema del internet en zonas rurales es básico. No puede ser que en pleno 2023 Ecuador, con el tamaño que tiene, todavía haya lugares donde ni siquiera se ha contemplado. Dentro del plan que nosotros tenemos, hemos averiguado que nos cuesta $33 millones implementar antenas de internet en la zona rural, justamente para poder
sí toca regresar a este sistema mixto entre online y presencial para aquellos chicos que, dados los fenómenos climatológicos que vengan, no pierdan la conexión y las ganas de ir a la escuela, porque también tenemos un alto índice de no asistir a clases después de la pandemia, lo que demuestra que también hay una tendencia a desvalorizar qué se recibe en las escuelas o cómo se usa la educación. Entonces, obviamente en un año y medio, como yo digo, no vamos a cambiar todo el juego, pero sí tal vez las reglas del juego, y estos 7 años de profesora con adolescentes justamente enseñando esta materia maravillosa que se llama Sistemas Ambientales y Sociedades para Bachillerato Internacional, te abre los ojos y te demuestra que estos chicos jóvenes pueden ayudar muchísimo a impulsar también la educación desde sus territorios. Hay que estar conectados con ellos de manera virtual y presencial, pero es un reto que realmente no se va a dejar de lado, porque sin educación el país realmente no va a salir al desarrollo sostenible que creemos, y estos chicos terminarán en las mafias en las garras de las grandes mafias, como ya está sucediendo. Y eso es un punto esencial que hay que tocar. Vamos a ir matizando, Andrea, porque me gustaría que conozcan más al ser humano. A veces las campañas se enfocan más en la propuesta, en lo que quieren visibilizar, obviamente, que es el programa por el cual vota el país. Pero yo quisiera saber algo más. Me enteré que tenía un programa de radio. ¿A qué se dedicaba ese programa de radio? Y este momento está en una pausa, me supongo. Sí, tenemos, bueno, está en pausa pero temporal, dada también el ajetreo de la campaña. Ya vamos a regresar con fuerza, tenemos entrevistas para la próxima semana, pero tiene ya 1 año y medio al aire un programa radial que se llama Eco Verde, y que habla de las noticias ambientales tanto nacionales como internacionales en el tema de desarrollo sostenible y ambiente, pero con un análisis. Entré al tema de la comunicación ambiental hace aproximadamente 3 años, ya como una materia que quería estudiar como cursos, y fue algo increíble, porque realmente la noticia ambiental te evoca una acción. Nadie quiere saber que el mundo se está acabando y que no puede hacer algo al respecto. Y este tema de la comunicación ambiental es increíble porque analizas las noticias y las problemáticas desde un punto de vista de qué parte eres tú del problema o de la solución. Esto tiene mucha acogida en los jóvenes. Es muy difícil lograr que los chicos jóvenes y las generaciones que vienen se sumen al barco de construir un país si nos enfrentamos a una narcodelincuencia internacional. Se sienten impotentes y no los vamos a culpar, pero si tú los sumas a ellos al desarrollo sostenible en este paraíso que tenemos, que es Ecuador, donde uno bota una pepita y crece, ellos se suman con todas sus energías y con toda la esperanza que nos hace falta para sacar adelante este país. Entonces Eco Verde une esta división intergeneracional que tenemos, porque comparto el programa con Rodolfo Vaquerizo Blum, que es un baby boomer. Yo vendría a ser una millennial, y el programa se sube en plataforma Instagram, Facebook y radio. Y entonces hay una bandera de generaciones. Eso me parece muy bien. Se transmite en RTP, que antes era Tropicana, y es un hermoso ejercicio de la democracia poder, como tú dices, tener este granito de arena para educar, para aportar con el análisis, así como tú lo haces en el tema político, que es tan importante, en el tema del desarrollo sostenible también. Andrea, aquí tengo que hacer una brevísima pausa, recordando a la audiencia que Descifrando se puede escuchar en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta en este programa especial de Descifrando. Gracias por seguir con nosotros. A Andrea González Nader, ingeniera en medio ambiente, activista y emprendedora, y hoy candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Fernando Villavicencio por el Movimiento Construye. No sé si es mi impresión, pero como que le he escuchado un poco con dudas sobre votar sí o no, porque uno dice, alguien que defiende tanto el medio ambiente, alguien que ha hecho su vida prácticamente en la promoción de lo que es cuidar la naturaleza, debe tener ya decidido sobre votar sí a favor de la naturaleza o no, o estoy equivocada. No estás equivocada, pero esa Andrea que va a votar sí es parte de los 18 millones de ecuatorianos que tienen el mismo valor del voto, pero la Andrea que está candidata para vicepresidencia habla de las dos opciones, porque tenemos que estar preparados para el sí y para el no, indistintamente de lo que busque o yo vote. Y es gratificante haber podido hablar largo de esto con Fernando, y como te das cuenta,
hablo bastante, pobre Fernando. Hemos podido hablar largamente de cuál es la posición que debemos tomar frente a los dos escenarios. Y si es que gana el sí y se mantiene el crudo bajo tierra, hay un bache efectivamente que llenar. El valor está muy difícil de realmente comprobar que sean los $1.500 millones de los que habla Petroecuador dentro de su informe, porque ahí se ubica en un precio de $97 el barril de petróleo. Y es un precio muy alto para la calidad de petróleo que tenemos nosotros, que incluso es una calidad más baja que el ligero y dulce, que es el que tiene el cuadro económico de WTC. Entonces, una vez que aterricemos ese valor, estoy segura que el mundo va a abrirnos las puertas para un canje, como lo hizo en Galápagos, para Yasuní. Lo veo con mucho optimismo, si es que gana el sí, lograr un canje que sería realmente lo ideal para que Yasuní se convierta en esa potencia turística que siempre quisimos que fuera y que tanta mala propaganda tuvo por cómo se hicieron las cosas en la iniciativa inicial de Yasuní ITT, que no funcionó porque los activistas del momento lo tomamos como que fue un chivo expiatorio, como que la intención realmente nunca fue no explotar el petróleo, sino salvaguardarse bajo esa excusa, ¿no? En este momento con Galápagos es un triunfo y las puertas están abiertas justamente para que los países biodiversos como Ecuador dejen de explotar estos recursos minerales que encima, en el caso del petróleo y el Yasuní, son de muy mala calidad, para que exponenciar todo, también la biodiversidad y el tema de medicina, que se viene muy fuerte. Dentro de las propuestas que tenemos y las cosas que soñamos con Fernando también está el hecho de recuperar las instalaciones de Yachay, que ya no se usan, para abrir una escuela de medicina donde se puedan fabricar medicamentos y vacunas como se hace en la selva de Costa Rica. Soñando alto, ¿no? Así es. Y Andrea, yo sí quisiera mencionar que del Yasuní, a mí me gustó mucho la iniciativa Yasuní, pero después entendimos que fue realmente una falacia la que se había puesto a consideración, porque se estaba por otros lados promocionando la explotación del petróleo. Pero me interesa lo de la medicina, ¿no? Y voy allá a abordar un tema de la desnutrición infantil, que es de los más graves, y yo creo que a veces es una bofetada diaria en el rostro de todo el país, porque no es posible de que a los niños se les condene a que inclusive no puedan desarrollar su inteligencia, y se ha visto que depende simplemente de darles atención nutricional desde cuando la madre está gestando. ¿Qué tienen previsto sobre la desnutrición infantil en concreto, Andrea? Y eso, como tú dices, eso duele. Eso realmente duele en un país tan rico, con tantas cosas, con una distancia tan corta. Duele que haya la desnutrición que hay, sobre todo en dos provincias tan distintas. Las más altas son Chimborazo y Santa Elena. Entonces estamos hablando de dos escenarios completamente distintos. Tuve la oportunidad en pandemia de trabajar con huertos comunitarios en dos comunas que al final salieron en el proyecto, Montesinaí, aquí en Guayaquil, y Olón, en el tema justamente de soberanía alimentaria, un término que también se utilizó tan mal durante tantos años, pero que es tan importante y que tiene tanta atención internacional, inclusive de entes internacionales que están preocupados para ayudar a Ecuador en este tema. La experiencia de trabajar con estas comunas en el tema de soberanía alimentaria es impresionante. Tú comienzas con un levantamiento de información en el cual tú haces una encuesta de cuáles son los gustos y predilecciones y cuál es el alcance que tienen estos sectores y estas poblaciones para adquirir alimentos. Y luego viene el tema de la educación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo comunicas esto de una manera que realmente se quede? Hay muchas maneras. Las comunas están muy interesadas en ver sus propios resultados luego de una encuesta. Y empiezan a conocer que el vecino cultiva una cosa, que el vecino cultiva otra, y se dan cuenta que si es que se ponen de acuerdo, hay muchas maneras, incluso en fenómenos de niños o en pandemias, cuando hay escasez de alimentos, de compensar este tipo de falencias, ¿no? Primero que nada es una base de educación importantísima ahí, y sobre todo el tema de la salud como prevención. Nosotros dentro de nuestro plan de salud hablamos mucho de la prevención, porque en Ecuador esperamos a que la gente esté en las últimas para recién atenderlos, y luego viene una cita de líderes de 4 años y se degrada la salud de las personas, viviendo en un ecosistema que todavía podemos mantener medianamente limpio y seguro para los nuestros. Dos cosas ahí. La primera, los centros de atención infantil que tienen que regresar a tener el desayuno y por lo menos una educación con el tema de la alimentación hasta los 5 años, que son los 5 años más importantes de los niños para que puedan desarrollar su cerebro y estas esponjas que tienen absorber todo el conocimiento. Nos hará una persona con todas las herramientas para poder decidir qué hace con su vida. Hay que darles opciones, pero esas opciones no comienzan si es que hasta los 5 años
ese niño sufrió una desnutrición crónica que no le permite desarrollar su cerebro y que lo pone obviamente más sensible a cualquier tipo de enfermedad. Y la segunda, que no es menos importante, es el tema del control de la calidad de agua, aire y suelo. Lo que pasó en Santa Rosa no puede repetirse. 1.500 personas intoxicadas porque se suelta una relavera de minería ilegal y contamina con metal pesado toda la toma del río de Santa Rosa, donde la gente toma el agua de esa población. Esto se controla con aparatos muy sencillos, poco costosos, que emiten una alerta cuando los niveles de metales pesados, de coliformes, de todo esto que causa enfermedades, llegan al límite de la OMS y se cierran las tomas de agua para prevenir una debacle dentro de nuestro sistema de salud. Son cosas que ya suceden en otros países y que Ecuador se ha quedado atrás, y hablamos de prevención, ¿no? Porque esperar a que la gente se intoxique. En lugar de eso, prevengamos que la gente... Gracias, Andrea. Sí, realmente hay tantos temas que abordar y yo habría mencionado a la audiencia que quiero ir matizando las propuestas, que conozca la audiencia el pensamiento y también el programa que tienen para un probable gobierno, pero también las cuestiones personales. Me enteré, Andrea, que los orígenes suyos son orígenes cuencanos. ¿Qué le puede decir a la gente de Cuenca? ¿Qué conexión tiene con Cuenca siendo de descendencia de esa tierra maravillosa? Así es, yo soy un híbrido, les digo, porque 50% cuencana, 50% guayaquileña. Bueno, yo realmente crecí, en mis primeros pasos los di en playas, pero el primer lugar que conocí fuera de la provincia del Guayas fue Cuenca. Toda mi familia González vive allá, somos 3 González que vivimos acá en Guayaquil nada más. Venimos de una familia de 8 hermanos que fueron realmente y son todavía mi motor, mi inspiración. Mi tía Susana González Muñoz, una mujer a quien admiro profundamente, parte de por qué me metí en la política, para recuperar esa imagen que teníamos antes de las mujeres en la política, valientes, fuertes, confiables, con una agenda clara. Me inspira mucho mi tía Susana, ojalá que me esté escuchando, le mando un abrazote. Y así como ella, esos 7 hermanos que tuvo, incluyendo mi abuelo Max, fue quien me enseñó este amor por la naturaleza, sin ni siquiera que todavía se maneje en términos de desarrollo sostenible. Él en la hacienda ya tenía un valor por los animales, por la naturaleza, por este respeto a estos ciclos, que no es necesario a veces que te los expliquen, que ahí están, que los puedes sentir. Amante de los caballos, nada más lindo que el olor de las monturas, es un olor que me recuerda mucho a mi niñez, a mi infancia. Voy mucho a Cuenca, hace poco tuve la oportunidad de estar ahí también, me encanta, siempre lo digo, para mí Cuenca es la ciudad más bonita del país, y no es porque yo sea mitad cuencana, es porque es así, y ese sentir lo compartimos muchísimos, no solo guayaquileños, sino muchísimas personas de todo el país. Y para mí Cuenca son mis raíces, son ese equilibrio, eso que me recuerda por qué estoy haciendo esto, porque creo que Ecuador tiene gente maravillosa y lugares maravillosos que se pueden trabajar. Me da mucho orgullo ver que hay otras candidatas a vicepresidencia con orígenes cuencanos. Nuestra candidata asambleísta, Sofía Sánchez, es una cuencana también, de armas tomar y de pelotas patear. Estamos conversando con Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Fernando Villavicencio. Y yo quiero preguntarle si tiene conciencia en verdad de que probablemente podría asumir la presidencia, la primera magistratura por cualquier cosa. ¿Eso no resulta intimidante en un momento dado de aceptar una candidatura? Sí, la verdad es que mira, para mí es un reto con el que hay que ir con cuidado, pero realmente no con miedo. Fernando sabe que somos un equipo, lo hemos hablado desde hace años. Es importante que recalquemos que Fernando y yo no nos conocimos ahorita al apuro, o porque el CNE había dicho que teníamos que tener un binomio con igualdad de género. Fernando incluso anuncia mi candidatura antes del anuncio del CNE, que obliga a los otros candidatos a buscar una mujer dentro de su binomio, o un hombre en el caso de que sea presidente mujer, sino que esto ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. Si Fernando necesita mi ayuda, pues ahí estaré, pero la idea siempre ha sido apoyarlo a él a que llegue donde yo estoy segura que es una persona que puede cambiar la historia de este país para bien en 1 año y medio. Andrea, y vamos abreviando para responder un poco más de preguntas. Yo quiero que se dirija a los jóvenes, porque
ellos nos quieren mucho, quieren divertirse obviamente como todo joven, pero quieren estudiar y tener la visión, la posibilidad de que cuando salgan ya de la universidad, un trabajo. Deles 2, 3 razones por las que tendrían que apoyar al binomio Villavicencio González. El desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible es el que realmente nos abre plazas de trabajo para las carreras que nuestros chicos ahora buscan, y el mundo se mueve para allá. Lamentablemente, la industria tradicional en la que hemos basado nuestra economía en combustibles fósiles no es una industria que necesita de mucha mano de obra, necesita de mano de obra muy especializada. Esta propuesta de abogar por el desarrollo sostenible, de impulsar nuestras industrias de no solo las tradicionales de banano, camarón, cacao, café, que son unos monstruos a nivel internacional. La flota atunera de Ecuador es una de las más grandes del mundo. El ingreso del camarón sobrepasó el de petróleo, sino que se abre esta puerta de todos estos trabajos maravillosos de turismo, de desarrollo sostenible, de agricultura orgánica, de creación de aplicaciones. Muchas de las propuestas que nosotros ponemos necesitan que estos jóvenes trabajen mano a mano con nosotros en hacer las aplicaciones y generar esta democratización de los datos para que todos tomemos decisiones. Es una generación que no le gusta, como digo yo, que le den haciendo. Es una generación que le gusta sentarse a trabajar porque tienen buenas ideas, tienen demasiada información. Las mesas técnicas de trabajo que se van a abrir desde la próxima semana los invita justamente a proponer soluciones en territorio. Ecuador, como dice Fernando, es una chalina llena de colores. No puedo poner las mismas soluciones en Engabao que voy a poner en Alausí. Es necesario aterrizar a lo local. Los chicos tienen ideas increíbles, una información que fluye todo el día y ellos la usan de una manera muy, muy buena. Que tengan por seguro que así Andrea no llega a la vicepresidencia, muchas de las buenas ideas se van a hacer y cuento con ellas para hacerlas realidad desde donde estemos. Andrea, otro tema, usted dio una pincelada sobre la violencia y los carteles y el problema que tienen los jóvenes. Claro, es que todo va concatenado si es que no tienen una opción, y usted ya lo mencionó, si es que no tienen escolaridad, si es que no tienen un trabajo, pueden ser presa fácil de caer en estas mafias. Pero ¿qué les dice usted a estos jóvenes y sobre todo qué les propone, qué les hace soñar de que si es que ustedes ganan las elecciones podría haber una mejora en cuanto a la seguridad? Porque la seguridad viene también dada porque hay que cortar, ¿no?, esos nexos terribles del microtráfico, de donde viene realmente todo esto y dañan los barrios y la gente se violenta, y hay que esperar que nunca se normalice la criminalidad y todo lo que estamos viendo estos días, Andrea. Así es, y la verdad, como guayaquileña, vivimos en Guayaquil unas semanas de terror hace más o menos unos 2-3 meses, antes de que el gobierno tome la acertada decisión, en mi opinión, de por fin declarar terrorismo internacional a estas mafias internacionales de carteles que tenemos, que están matando a nuestros amigos, a nuestros padres, nuestros policías, nuestros hijos, porque el daño es colateral. No solo se matan entre ellos. El tema de las cárceles en Ecuador, creo que todos lo hemos olvidado como un trauma que no queremos recordar, pero en ningún lugar del mundo se ha visto tanta violencia. Tengo la seguridad, la certeza de poder estar con una persona como Fernando, que tiene clarísimo cómo funcionan los tentáculos de esta mafia, que tiene el apoyo internacional para la inteligencia que se necesita, porque esto no es inteligencia ecuatoriana solamente. Y lo más importante, vamos a sumar a este plan donde se lucha como una guerra, porque eso es lo que es, contra las mafias internacionales, pero sin romantizar todo el resto de ilegalidad que tenemos alrededor del país, Talía, porque es impresionante, pero por donde pasa la droga, pasan las armas, pasan la madera ilegal, pasan el tráfico de animales, pasa el aleteo de tiburón, la minería ilegal, el robo de gas y la pinchada de los ductos de petróleo. Y todos estos 5 problemas que te hablan, ¿no?, la pesca ilegal, el robo de gas, la minería ilegal, el tráfico de maderas y especies, tiende a ser romantizado porque estamos confundiendo lo artesanal o lo ilegal con estas mafias ya estructuradas que también se lucran de esto. Hace un mes desmantelaron una base de minería ilegal de oro de los Tiguerones. Calcularon en $60,000 mensuales que ellos venden el oro de nuestra tierra al mercado ilegal negro, y con esos $60,000 compran las armas con las que regresan a matarnos. Entonces, realmente Fernando y yo tenemos una postura muy seria y muy severa
frente a toda la ilegalidad que alimenta estas mafias, no solamente la parte del narcotráfico, sino también estas ilegalidades que suman a nuestros jóvenes a sus garras de maneras incluso hasta como grises, ¿no? Por así decirlo. Y en el tema del tráfico, Fernando ya lo ha dicho, vamos a eliminar la tabla de consumo para poder tratar a los consumidores como lo que siempre ha sido un problema de salud. Se va a crear un registro nacional de consumidores con los cuales, después de ciertos mecanismos, van a ingresar a un sistema donde tengan soporte de salud, pero no ingresen al sistema carcelario a convertirse en parte del microtráfico, y al mismo tiempo, al eliminar la tabla de consumo, se les quita esta arma que tienen los microtraficadores de poder esconder el resto de mercancía y tener en portes, solo lo que permite la tabla de consumo. Y es importante destacar que Fernando y yo tenemos muy claro que el problema de las drogas en nuestro país se ha manejado netamente desde el lado de la seguridad y no desde el lado de salud. Y eso necesita una atención como se merece. Claro, se ha invertido lo que debe ser, ¿no? Primeramente prevenir, como decía usted, en el tema de la salud también, y ponerles a buen recaudo a los niños, dándoles un cordón, si se quiere, de seguridad, con educación, con la buena alimentación y con un trabajo a los padres. Yo pregunté, Andrea, a algunas personas, ¿qué le preguntarían a Andrea González? ¿Qué quisieran saber? Y parece increíble, pero me dijeron que le pregunte qué piensa de la academia, porque mucho se ha dicho que la academia ha tomado con poco de distancia de lo que está pasando en el día a día al país. ¿Cuál es su visión? Y si es que llegaría eventualmente a la vicepresidencia, ¿qué haría por la universidad usted? En eso estoy de acuerdo. Yo sí creo que a la academia le hace falta ponerse la camiseta. Han sido tiempos muy turbulentos. Tenemos que recordar que también tuvieron mucha persecución en tiempos oscuros. Inclusive mi universidad casi cierra, recuerdo, o yo a 2 años de graduarme, y tomaron distancia de la política. Un poco se las asustó para que no tomen partido, no tomen voz y voto, o no opinen sobre los planes de gobierno, porque ni siquiera tienes que tener un punto de vista partidista. En eso tenemos el apoyo de muchas universidades, no solo que ahora se han abierto a que los candidatos vayan a las universidades y expliquen sus planes de gobierno de una manera un poco más interactiva con los alumnos, sino que están siendo convocadas para las mesas técnicas de trabajo, porque una parte crucial que proponemos es el tema de ingresar al mercado de bonos de carbono, y queremos toda la opinión de la academia que hay. E incluso una de las propuestas que tenemos dentro de las escuelas de nuevo milenio y de las instalaciones que no se están utilizando, que están ahí sin usarse y que se deben repotencializar. Gracias, Andrea, y vamos ahora sí abreviando, porque tengo unas 2 o 3 preguntas más. Honestamente había dicho que quiero ir matizando con el tema personal. ¿Pensó usted alguna vez estar en la papeleta para la vicepresidencia de la República? Creo que ya venía para allá. Es la tercera vez que concurso en una elección popular. Primero fue para viceprefecta del Guayas, la segunda lo acompañé a Fernando en la papeleta para asambleísta nacional, y esta vez pues se dio la oportunidad de poder unir estas generaciones y darle el impulso que necesita Fernando para llegar a donde creo que puede hacer un gran cambio. Ahora, Andrea, ¿cómo está organizándose su vida? Porque la agenda de un candidato, además de una candidata, en una campaña tan cortísima, usted tiene hijos de 12 y 5 años, tengo entendido. ¿Cómo se ha organizado con la familia para estar tanto tiempo fuera? ¿Cómo está pasando estos días? Bueno, mis padres son el pilar fundamental de esto. Sufren un poco a veces, pero sí, tengo el apoyo incondicional de mis padres, quienes me ayudan con mi hijo menor, que es el que obviamente más me extraña. Trato de coordinar las salidas a territorio 3-4 días a la semana para estar por lo menos 1 o 2 acá. Es un esfuerzo definitivamente de la familia de todos los candidatos, y yo los escucho con mucho cariño cuando lo resaltan, porque los entiendo, pero son momentos en los que si no cambio esto para mis hijos, poco o nada les puedo ofrecer para un futuro. Y recuerdo cada vez que estoy lejos de ellos que esto es por ellos y para ellos. Y creo que lo que estamos haciendo va a servir para que justamente también mis niños y los de todos puedan entrar a la política con cuidado, pero sin miedo. Sí, eso no sería posible sin el apoyo de mi familia. Lo escuchaba esa frase algunas veces. Ahora, dígame, y más a la audiencia, Andrea, 7 candidatas a la vicepresidencia, ¿por qué tendrían que escogerle a Andrea González Nader? Porque creo que somos el binomio más completo. Fernando y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Eso nos ha dado la oportunidad de hablar profundamente sobre los temas que realmente importan del país. Fernando es la persona que yo considero que está más capacitada para por fin erradicar las mafias
tanto políticas como del tráfico ilegal de todo de este país. Y la propuesta de desarrollo sostenible, como tú lo recalcas, Thalía, es necesario, porque tenemos el efecto de Escobar a la inversa. Cuando eliminemos todas estas mafias, ¿qué hacemos con el flujo de dinero ilegal que entraba a esas comunidades? Si no tenemos un plan de desarrollo sostenible, donde estos jóvenes se apasionen por lo que hacen, no lo vamos a lograr. Creo que en eso Fernando y yo somos como las papas y las colas del combo, por así decirlo. Y ahora sí, para cerrar y agradeciendo por el espacio, que yo creo que la audiencia también va a agradecer, porque siempre es bueno conocer un poco más a quienes probablemente podrían dirigir este país. ¿Cómo se describiría, y realmente para que quede en la memoria de la audiencia, quién es Andrea González Nader? Andrea González Nader es una ingeniera ambiental que ha trabajado por el desarrollo sostenible en instituciones educativas, en comunidades rurales, en comunidades urbanas de escasos recursos. Es una persona que lucha por la justicia, no solamente ambiental, sino también de nuestras comunidades, y que está profundamente enamorada de este país. Ecuador es el mejor país del mundo para nacer, sigo convencida de eso, y creo que tengo la oportunidad de sumar muchas personas que han hecho lo mismo y más que yo a este proyecto de país. Muchas gracias, Andrea González Nader, que ha estado con nosotros en este programa especial de Descifrando. En la primera parte estuvo Luz Marina Vega, 2 candidatas a la vicepresidencia de la República. Gracias también a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter, @ThalíaFloresF, y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Esta semana pasé por la casa de un amigo y vi que toda su familia volaba con el Wi-Fi. El hijo jugaba en línea, en la sala, la mamá viendo videos y mi amigo comodísimo, viendo una peli nueva. Ay, pero tranquilo, no seas envidioso. A lo mejor contrató los nuevos planes de Claro Hogar con precios más bajos, con internet de fibra óptica, con doble velocidad, Claro TV con series y pelis, y telefonía fija ilimitada. No pierdas tiempo y contrátalo ahora.